Bé, bona tarda. Estem aquí una altra vegada, doncs vull agrair que està aquí en Marc Andreu, doncs per la seva hospitalitat, per deixar-nos utilitzar aquest lloc magnífic d'aquí de la seu de Comissions Obreres. I avui el que farem és, tenim aquí un convidat de luxe, en Diego Gaspar, el qual l'hem convidat perquè ens parlés d'uns esdeveniments importantíssims que van tenir lloc fa 80 anys, ara, aquest estiu, que m'estic referint a l'alliberament de França i també, podríem dir, la participació d'espanyols i espanyoles exiliades en el que seria el moviment de la resistència contra el nazisme a França. El títol de la conferència és Liberación, espanyols i espanyoles a la resistència, França 1939-1945. També tinc aquí al meu costat a la dreta en Joan Calvo, de l'Amical de Mauthausen i altres camps, que hem fet promoció conjunta d'aquesta conferència, i alhora també en Joan Calvo també té un vincle especial amb el conferenciant, amb Diego Gaspar, ho explicarà ell molt breument. Jo només volia presentar 3-4 línies sobre Diego Gaspar, podria dir moltes més. Entiendes, no? El català, sí. Diego Gaspar és, amb el qual també he de dir que també ens coneixem des de fa molts anys. Antes hablábamos, almenys des de 2011. I, bueno, no és una competència, però fa molt de temps també, en projectes també comuns. Diego és doctor en Història i ara actualment és professor del Departament d'Història a la Universitat de Saragossa. I les seves línies de recerca, per això està aquí avui, són bàsicament l'exili republicà i sobretot també la participació estrangera i especialment dels espanyols, espanyoles, a la resistència a França durant la Segona Guerra Mundial. Pel que fa a les seves obres, destacaríem sobretot La guerra continua, voluntarios españoles al servicio de la Francia libre, 1940-1945, que és un llibre que es va publicar el 2015, i un llibre més recent que és Banda de cosacos, història i memòria de la 9 i sus hombres, que es va publicar l'any 2022. Ara cedeixo la paraula a Joan Calvo, que també ens acompanya, ho he dit abans, i després ja procedirem a la conferència. Millor el micro. Bé, bona tarda. Gràcies, Jordi, gràcies, comissions, per acollir-nos. Jordi, doblement gràcies, perquè quan ens vau comunicar des del memorial la conferència que venia el Diego, automàticament em vaig posar en contacte amb ell i vaig dir, mira, per coneixement del Diego, em fa molta il·lusió que vingui a Barcelona, que ens expliqui el seu treball, jo vull ser-hi també en aquesta presentació. Bien, con Diego hay una relación personal intermitente, esporádica, de vez en cuando, pero que viene de lejos. Viene de cuando él estaba estudiando, creo que no sé, sería primero de bachillerato, antes, estabas en la universidad ya. Él es aragonés, de Zaragoza, de la capital. Yo soy de un pueblo de Teruel y a partir del año 2005-2006, durante varios años, organizamos jornadas de deportación, exilio y deportación, en una localidad que durante el año tiene 200 habitantes y durante 8 o 9 años, aquellas jornadas en el mes de agosto, mantenía un promedio de 50-60 asistentes cada día. Eran 3-4 jornadas. En una de estas jornadas, yo creo que estábamos calculando que sería sobre el 2008-2009, aparece un jovencito interesado por el tema del exilio y el tema de la deportación. Lo que entonces era una curiosidad de juventud, a lo largo de los años se ha convertido en un acto de vida, de investigación, de dar a conocer de una forma rigurosa, mediante la investigación histórica, el conocimiento del exilio de los republicanos, en muchísimas facetas. Yo un aspecto que querría destacar, porque a veces es contradictorio, es los que nos dedicamos
por decirlo de alguna manera, el activismo de la memoria, lo cual no quiere decir que no haya rigor también y que no se produzca conocimiento y difusión y también prevención, a veces se choca o se contradice con lo que es la historia. Es decir, está la dicotomía entre historia y memoria. Yo cuando estábamos, digo, yo voy a recomendar un libro tuyo, que es este, que es La guerra continúa. La guerra continúa. Y dice, no, que este es viejo ya. Bueno, yo lo recomiendo también por el contenido. El prólogo, lo que señala de Geneviève Armand de Francia, es esta unión que hace Diego entre la investigación histórica y la memoria. Esto yo creo que es una constante en tu trabajo científico, el intentar la historia y la memoria que vayan de la mano, donde el testimonio también de los protagonistas se da a conocer, al mismo tiempo reforzado por el importantísimo trabajo de investigación que estás llevando a cabo. Entonces yo le decía la última vez que coincidíamos en Zaragoza en la presentación de un documental donde coincidíamos los dos, que era poner en valor las mujeres resistentes, la resistencia de las mujeres españolas en el exilio, que es otro grupo olvidado de los olvidados de la historia. Yo decía, el orgullo que tengo es de esta amistad con Diego y estos encuentros intermitentes, es que si de alguna manera aquellas sesiones, aquellas jornadas en Lejulve le pudo motivar a seguir investigando, pues mira, es un punto de orgullo para mí pensar que el alumno ha superado al profesor. Creo que hoy podremos dar a conocer lo que se estaba viviendo hace 80 años, que era las semanas previas a la liberación de París, que culminará con el final de la Segunda Guerra Mundial y con otro aspecto que sí que se vincula directamente ya con la Miquel de Mauthausen, que es el 80 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, el último campo nazi liberado en mayo de 1945. Por tanto, estamos en el inicio de lo que sería este proceso final del nazismo que acaba con el final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación del campo de Mauthausen. Por lo tanto, gracias por estar aquí, por acompañarnos y gracias a vosotros por haber asistido. Només volia afegir que en Diego farà la conferència dret. Per tant, nosaltres dos anirem aquí amb el públic. I serà més dinàmica, segurament. ¿No? Eso espero. Bueno, pues yo ya me levanto. Lo primero es evidentemente agradecer a todos vuestra presencia aquí, especialmente a Jordi y a Josep, pues porque, como ellos decían, es una relación ya de hace muchos años y me hace especial ilusión venir y estar con todos vosotros esta tarde, venir a Barcelona, donde una vez ya estuvimos juntos hablando en la sede del Memorial, sí que lo recuerdo, y hace unos años también, pero en realidad volver a veros siempre es un placer, igual que volver a ver a Juan, ¿no? Que como decimos, al final son estas relaciones dentro de lo profesional que muchas veces trascienden precisamente ese ámbito, las que, bueno, pues vemos que con el tiempo seguimos construyendo. Y que sea además en esta fecha, es decir, cercanos, como decíamos, ¿no? a conmemorar lo que será el 80 aniversario primero de la liberación de París, después de la liberación de toda Francia y más tarde la liberación de Mauthausen, pues también tiene su, bueno, pues su pequeño significado, porque en realidad estamos en esto, entre otras cosas, por militancia, ¿no? De modo que eso tampoco se me olvida. Yo siempre digo que cuando empecé a hacer esto hace años pensaba que mi trabajo tenía que tener algún tipo de sentido social, yo quería contribuir con mi trabajo y es lo que sigo pensando a día de hoy, ¿no? Quizás por eso siempre, antes cuando me preguntabas, Juan, sobre qué estás haciendo ahora y yo te contaba sobre la docencia, etcétera, bueno, quizás el reto es seguir encontrando temas en los que uno considera que puede seguir aportando algo a la sociedad, porque de eso se trata, ¿no? De intentar aportar algo.
Dicho esto, son muchos los cables que ya en la propia presentación habéis tirado. Hay uno muy importante que es el de la relación entre historia y memoria, que es algo sobre lo que voy a hablar precisamente al abrir el tema, y que creo que se puede abrir directamente con la imagen que tenemos detrás, ¿no? La que en realidad, bueno, viene a ilustrar un poco el título de la conferencia. La imagen que ilustra la conferencia, seguro que muchos de ustedes la conocen, es una ilustración de Paco Roca, publicada en el año 2013 en su obra Los surcos del azar, que se publica en Astiberri, donde lo que hay es una ilustración precisamente del desfile del día 26 de agosto de 1944, momento en el que, bueno, París ha sido liberado, ¿no? Después tenemos una foto, veremos una foto de archivo que viene un poco a coger, esa foto de nuevo. Pero en realidad lo que plantea esta foto, o esta ilustración, mejor dicho, no es otra cosa que esa relación o esa particular relación que podemos establecer entre historia y memoria y que en realidad nos tiene que llevar a todos a pensar que la una sin la otra realmente no sabemos si podrían establecer una convivencia completa, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en la que a todos nosotros ha llegado o nos ha llegado la historia del exilio español en Francia y en sí, ya que estamos aquí para eso, la participación de los españoles y las españolas en la resistencia tiene mucho que ver con la forma en la que evidentemente se ha escrito esa historia, y esa historia se ha escrito en buena medida a partir de la memoria. Y me voy a explicar por qué. Hay particularmente 2, 3, 4 factores, incluso podríamos señalar, por los cuales esta historia llegó hasta nosotros de forma tardía y además un tanto deformada. El primero de ellos se explica por la forma en que Francia, pese a que los españoles y otros grupos extranjeros, pero los españoles entre ellos, tuvieron un gran peso específico en la contribución a la liberación de su país, bueno, pues ese concurso de los extranjeros y en particular de los españoles no llamó la atención de los historiadores en Francia hasta bien entrados los años 80 aproximadamente, ¿no? Esto supone en realidad un antes y un después si lo miramos desde el punto de vista de la forma en que precisamente Francia se ocupó de recuperar su propia historia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a partir de el cultivo a 2 mitos, a 2 construcciones positivas que iban en torno a bueno, blindar ese relato que lo que nos decía era que Francia había sido liberada por ellos mismos, por los franceses, un poco retomando esas palabras que el general de Gaulle iba a decir allí en París aquel día 25 de agosto, en este caso, desde el ayuntamiento, ¿no? Donde Francia había sido, en ese caso París, pero había sido liberada por ellos mismos, etcétera, etcétera. Pero claro, la realidad era mucho más compleja, y la realidad es tan compleja porque, en primer lugar, ese relato, escrito, insisto, en clave nacional, en este caso para subrayar la participación de los franceses en su liberación y sobre todo subrayando también el papel que habían jugado en este sentido los soldados franceses en esa liberación, por lo tanto, vemos que se construye, uno, en clave nacional, 2, en clave masculina, porque las mujeres no participan en el ejército regular en ese momento, y en realidad haciendo de menos a todo lo que sería la participación de extranjeros y soldados coloniales, los primeros en la resistencia interior también y los segundos en los ejércitos franceses. Ahí tenemos, como vemos, una forma de contar la historia, que produce relatos que la deforman y que además manosea o incluso lo que hace es condicionar también la memoria. En el caso de España, 40 años de franquismo condicionaron precisamente la recuperación de la memoria de aquellos que habían participado precisamente en estos combates en Francia, y lo hizo en realidad comprometiendo lo que iban a ser las diferentes iniciativas, tanto en lo civil como en lo institucional, de quienes efectivamente habían formado parte de este concurso. ¿Qué es lo que sucede? Claro, tuvieron que pasar 40 años de franquismo para que esa historia se pudiese recuperar. Cuando se recuperó, una de las máximas que se siguieron a la hora de recuperarla fue, por supuesto, denunciar el olvido al que se había sometido esta participación de un lado de la frontera, es decir,
por parte del gaullismo y por parte del Partido Comunista, que también el Partido Comunista francés había generado su propio relato, ¿no? Subrayando el concurso de sus propios miembros en la liberación, y claro, del otro lado denunciando que también el franquismo había impuesto una censura frente a este tipo de recuerdos. Casi a la contra, lo que se genera en ese momento es un relato que intenta, desde la memoria y sobre todo apoyándose en los testimonios que se habían hecho cargo de conservar la memoria de toda esa gente que había participado durante los años de la guerra en la resistencia, en la liberación, ¿vale? Intenta, insisto, recuperar esa historia, pero claro, lo hace construyendo en positivo. Construir en positivo no tiene por qué ser negativo, pero en muchas ocasiones sí que puede llevarnos a olvidos forzados o a olvidos interesados. Y esto es muy importante tenerlo siempre en el retrovisor a la hora de acercarnos a esta historia. ¿Por qué? Porque efectivamente encontraremos parte de esos relatos que se han construido, sobre todo a partir de los años 90, y que han ido evolucionando en los últimos 30 años, donde todavía seguimos encontrando lagunas. Una de ellas, Juan, la mencionabas tú anteriormente. Las mujeres han sido las últimas en llamar la atención en toda esta ecuación, ¿no? Lo fueron en Francia porque entraron a formar parte precisamente de los relatos de la liberación al tiempo que lo hacían a partir de los años 70 y al tiempo que lo hacían, incluso de forma más tardía, pero al tiempo que lo hacían extranjeros y soldados coloniales. Y en Francia, y en España, en el caso de España, es que estamos todavía ahora, ¿no?, entrando a ver qué es lo que sucede con ese conjunto, o sea, con esa contribución. De hecho, ha hecho falta que un documental, como tú sabes, el de Heroínas Olvidadas, dirigido por Pedro Calleja y en el que tuvimos la suerte de participar, bueno, de alguna forma sacudiese, ¿no?, un poco la memoria colectiva de los españoles con respecto a este tema, llamando la atención sobre aquellas mujeres que habían formado parte de la resistencia en Francia. Hola. Pasamos. Junto a las mujeres que vamos a ver ahora, yo os proponía hablar de algunos de ellos, ¿no?, de Luigi Longo, de Arthur Koestler, de Paco Ponzán y de Josep Ester i Borràs. ¿Por qué yo quería traeros a algunos de ellos? Seguro que los conocéis y seguro que os suenan, pero ¿por qué quería que pudiésemos verles a todos ellos? ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos? Bueno, ellos en común tienen algo muy importante, o varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que nadie pondría en duda que todos ellos son antifascistas, ¿vale? La segunda de ellas es que todos ellos estaban en 1939, a comienzos de 1939, internos en el campo de Le Vernet. La tercera es que todos ellos, a posteriori, se iban a convertir en lo que podríamos llamar voluntarios transnacionales antifascistas o voluntarios de guerra transnacionales que iban a continuar la lucha que en España habían iniciado contra el fascismo internacional, la iban a continuar, insisto, en este caso, en Francia o en otros países, pero hasta el año 45. ¿Cuál es la suerte de alguno de ellos? Bueno, no sé si conocéis la historia de alguno de ellos. En el caso del Luigi Longo es bastante curioso porque él va a ser entregado a las autoridades de Vichy y luego será llevado a Ventotene, desde donde precisamente serán resistentes italianos los que le van a liberar, y luego va a formar parte del Comité de Liberazione Nazionale en Francia. Incluso hay quienes le sitúan precisamente en la ejecución de Mussolini años más tarde. El caso de Arthur Koestler, bueno, va a conseguir salir precisamente del campo de Le Vernet porque se va a alistar en la Legión extranjera, igual que hicieron un montón de españoles, y lo veremos, y posteriormente se abandona la Legión y continúa, bueno, llega a Londres, se alista en el cuerpo de pioneros, en el Pioneer Corps británico, y después acaba trabajando para el Ministerio de Información porque acaba escribiendo guiones y acabando en la oficina de propaganda. Paco Ponzán, creo que casi todos nosotros lo conocemos también, y Josep Ester i Borràs, y a ellos dos los sitúo en un lugar conjunto, no por otra cosa, sino porque al final los dos van a formar parte precisamente de lo que será, y con esto engancho, la primera de las acciones en las que
pese a que la participación de los españoles y de los extranjeros en la resistencia es compleja, sobre todo en un primer momento, porque en muchas ocasiones se trata de compromisos individuales y que tienen unas fronteras que normalmente implica el paso a la clandestinidad bastante difusas. En este caso sí que lo tenemos claro, ¿no? La primera participación de los españoles en la resistencia en Francia la podemos situar precisamente en la gestión y el sostén o el sostenimiento y el mantenimiento de ¿qué? De redes de paso clandestinas que además acabarán diversificando su actividad. ¿Por qué? Porque esas redes de paso al final no solamente se ocuparán de traspasar o pasar gente, sino que además pasarán información, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ellas las mujeres son esenciales. Sin las mujeres no hubieran podido sobrevivir. Para entender todo esto, tenemos que pensar o tenemos que volver un poco más atrás. ¿Por qué? Porque, como habéis visto, desde que hemos empezado a hablar, desde que han empezado a hablar Jordi y Juan, hay dos cosas, dos palabras que por norma general van unidas, ¿no? Exilio y resistencia. ¿Vale? Casi habría tres. Exilio, resistencia y deportación, creo que podríamos meterlas en la misma fórmula. ¿Por qué el tema del exilio? Porque seguro que muchos conocéis la historia a grandes rasgos del exilio español, pero si tuviésemos que decir dos, tres tips fundamentales, sería que evidentemente cada una de las caídas de los frentes de batalla en España generó diferentes movimientos de población dentro de España y después movimientos que van al exterior, ¿vale? Sucedió en el verano del 36 desde Guipúzcoa, sucede en el verano del 37 desde el Frente Norte, lo hace en la primavera del 38 desde lo que sería el Alto Aragón, por supuesto en el año 39 desde aquí, desde Cataluña, y también en el año 39, en este caso en marzo, en dirección a los territorios que Francia controla en el norte de África. Los 4 primeros habían ido a la metrópoli, los últimos al norte de África. Al final, los grandes rasgos de eso, bueno, en números ya sabemos, 470.000 es más o menos la cifra que está aceptada para enero-febrero del año 39. Es verdad que los otros habían dejado otro flujo, de modo que podríamos añadir unos 50.000 más. Estamos hablando de más de 500.000 de personas que salen. ¿Españoles solo? No, también hay brigadistas internacionales que se habían quedado en España en este momento y que acompañan en este movimiento de población. ¿Qué es lo que sucede? A su llegada hay dos cosas que tenemos que tener siempre en la mente: internamiento y vigilancia. Esa es la forma en la que la Tercera República Francesa va a tratar a quienes llegan a Francia. ¿Eso se traduce en qué? En dos cosas. La primera la vemos en esa imagen, que es la del paso de la frontera por Portbou, donde ahí, como veis, mujeres, hombres todavía están juntos, donde en la siguiente también todavía están juntos. Lo que va a suceder es que en la frontera se va a producir normalmente la separación familiar y si no es en la frontera será en los campos de selección y clasificación. De ahí las mujeres, los niños, los ancianos se irán a refugios y serán dispersados por toda Francia, mientras que los hombres en edad militar serán internados en campos de internamiento. Algunos de los nombres de estos campos, los más famosos, pues desde Rieucros, que es el primero que se crea, hasta Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, y después vendrán en una segunda fase la construcción de otros como Septfonds, como Gurs, como etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Gurs, mira, por hablar, ¿no?, donde estuvo Hannah Arendt recluida, y precisamente antes hablábamos de la memoria y de la preeminencia del testimonio en esas memorias, pues precisamente en la era del testimonio, ¿no?, que escribiera Hannah Arendt. Bueno, como bien veis, quienes guardaban estos campos, es decir, en esa vigilancia y en ese internamiento encontramos a gendarmes, pero también tropas coloniales que van a guardar a quienes, como insisto, ya han sido separados. Claro, hay que entenderlo. Si a mí me separan de mi familia, mi obsesión directa es recuperar la libertad, pero sobre todo recuperar esa libertad para poder volver con ellos, ¿vale? Así que habría que pensar en cuáles son las opciones que tenía la gente que estaba internada. ¿Cuáles fueron las opciones para esos hombres que estaban internados? Bueno, las opciones principales fueron 5. ¿No cambia? Vale. 5 opciones. La primera sería volver a España, que además fue la que a la postre más movilizó. Estamos hablando de que del aproximadamente 500.000 que llega, más de 250.000 personas
en el transcurso de unos 10 meses van a regresar a la península ibérica. Muchos de ellos los podríamos considerar refugiados. Bueno, hay una parte que sí, pero hay una parte que quizás deberíamos de hablar de desplazados geográficos que se habían tenido que mover por miedo a los combates, etc. Quizás un tema de conceptualización un poco más complejo. Tendríamos una segunda opción, que sería la de intentar reemigrar a un tercer país que por norma general estaba situado en América Latina, y como sabéis fue México el país que principalmente, el México de Lázaro Cárdenas, el que bueno, acogió a un mayor número de refugiados, no sin polémica también. Ahí tenemos dos organizaciones, el SERE y la JARE, que bueno, pugnaron de alguna forma por la dirección de los envíos y también por el control de los fondos de la República, de modo que ahí tendríamos otro tema también curioso. Y después tendríamos 3 opciones que son las que a nosotros hoy nos tienen que interesar algo más, precisamente porque se conectan directamente con el concurso español en la Segunda Guerra Mundial y con la oposición o la contribución que los españoles hicieron precisamente a la lucha contra las tropas de Hitler. Esas 3 opciones son: la primera, integrar una compañía de trabajadores extranjeros, en este caso la 11 compañía, donde, bueno, es un paisano tuyo además, es Marcelino Sanz, efectivamente. De hecho, vamos a encontrar a Marcelino. ¿Dónde está Marcelino? No lo veo ahora. Ahora os lo diré. Pero bueno, esta será su compañía, la 11 compañía en la Condamine, que como veis está en el campo de Parpaillon, en Neuville-sur-Oiselle. Estamos hablando de que aproximadamente 55.000 españoles van a ser puestos a disposición como prestatarios militares, es decir, firmando un contrato que hasta septiembre del 39 fue voluntario, pero a partir de la declaración de guerra no fue tan voluntario, sino que fueron algunos de ellos obligados desde los campos a sumarse a estas compañías, que fueron por norma general emplazadas en bueno, sectores fronterizos donde lo que sucedió es que en mayo-junio de 1940, cuando la Wehrmacht atraviesa las fronteras francesas, van a ser las primeras unidades que en muchos casos van a tener que hacer frente a ese avance alemán con nefastas consecuencias. Y bueno, quien no muere en ese momento y es hecho prisionero, en muchos de los casos va a parar a un Stalag, y después la Wehrmacht va a dejar el control de esos prisioneros a la Gestapo, quienes los va a identificar, los va a identificar, y posteriormente, una vez clasificados, van a ser deportados. Y de esto, pues evidentemente, yo, estando Juan aquí, no tengo mucho más que decir, ¿no? Pero sí que de alguna forma veríamos cómo se conecta ya con esta forma de deportación, porque ya estamos en conflicto, ¿no? La segunda de las opciones que tenemos, bueno, sería alistarse en la Legión, igual que lo había hecho Köstler. Bueno, encontramos a más de 9.000 españoles que van a sumarse a la Legión entre el año 39 y el año 40 aproximadamente. Es un número enorme, y quiero que penséis que no solamente son los españoles quienes en este momento, no en el 39, sino que ellos casi son los últimos en llegar, van a incorporarse a un cuerpo que, bueno, tenía una tradición bastante conservadora. Pero claro, era un cuerpo que forzosamente había tenido que adaptarse poco a poco. ¿Por qué? Porque había ido cambiando sus estructuras al calor de ¿qué? Al calor de la recepción de diferentes antifascistas europeos que habían llegado a sus rangos en muchas ocasiones huyendo del Anschluss, huyendo de la ocupación de otros países, y que, como digo, en el caso de los españoles en el 39 prácticamente son los últimos en llegar a este cuerpo, que se incorporan masivamente y donde, bueno, pues van a formar en diferentes unidades. Primer regimiento extranjero, sexto regimiento extranjero son las 2 unidades que encontraríamos con una mayor presencia de españoles, y sobre todo una unidad creada precisamente en la primavera del año 40 para intervenir en el Teatro de Operaciones Escandinavo, que es la 13 Semibrigada de Marcha de la Legión Extranjera, donde esas fotos de archivo, que por norma general estas fotos quiero que sepáis que no se conocen mucho, ¿vale? Y que pertenecen al establecimiento del audiovisual del Ministerio de Defensa francés,
Bueno, pues como veis, ahí lo que nos están dando es bueno, algunas de las imágenes del embarque de esta unidad en la que formaban aproximadamente unos 500 españoles que va a partir rumbo al fiordo de Narvik. ¿Por qué? Porque allí lo que se debatía no era otra cosa sino el hecho de comprometer la ruta del hierro sueco que Hitler estaba explotando. ¿Por qué? Porque necesitaba ese mineral para fortalecer los cañones de sus tanques, ¿vale? Y es precisamente este cuerpo expedicionario que marcha allí el que la logra comprometer, sobre todo durante unos meses, parando las exportaciones de ese mineral desde las minas de Kiruna, aunque evidentemente a posteriori, en mayo-junio, las operaciones en la propia Francia continental, en el continente europeo, van a distraer efectivos del territorio escandinavo o del teatro de operaciones escandinavo y reactivar a posteriori eso. Pero bueno, ahí tenéis, insisto, imágenes del embarque de estas tropas de la 13 Semibrigada en Brest, pues rumbo a ese territorio. Vistas esas dos contribuciones, nos quedaría una tercera que mencionar, que es la de, en vez de sumarse a la Legión extranjera, hacerlo a los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Ni siquiera a día de hoy está del todo claro cuál es la naturaleza orgánica, por así decirlo, de esas unidades, porque en muchas ocasiones las situamos dentro del organigrama propio de la Legión. Compartían estandarte, compartían colores, etcétera, etcétera, incluso compartían formadores, a veces compartieron escuelas de formación, pero sí que es cierto que existía una diferencia sustancial, y es que quienes firmaban por incorporarse a esos regimientos lo hacían por la duración de la guerra. ¿Esto qué significa? La guerra para los franceses termina el día 22 de junio del año 40, y quienes han firmado por la duración de la guerra quedan liberados de toda obligación militar con el ejército francés, en este caso con ese cuerpo, en ese momento. Claro, quienes se habían incorporado a la Legión habían firmado por 5 años, y al armisticio, el día después del armisticio, no quedaron liberados. Eso supuso que muchos de ellos involuntariamente estuviesen después a las órdenes del ejército de Vichy, del ejército de África, durante varios años. En muchos casos los vamos a volver a retomar en el norte de África porque esperaron una buena oportunidad. ¿Para qué? Para desertar de esa legión que había permanecido fiel a Vichy y intentar incorporarse a bien los ejércitos norteamericanos o británicos que desembarcan en el año 42 en el norte de África, bien hacerlo a lo que sería los ejércitos de Gaulle. ¿Por qué subrayo la importancia de estas participaciones? Porque, fijaros, queda patente que entre 1939 y 1940, en esta campaña, antes de que se produzca el armisticio, ya encontramos españoles que están haciendo frente a las tropas de Hitler, y sin embargo la escritura de la historia al calor precisamente de la legislación que se desarrolla en posguerra en Francia, es decir, al calor de esas construcciones positivas de las que yo antes hablaba, al calor de una definición de resistencia que se crea precisamente el día después de la guerra, que lo hace en términos nacionales, masculinos, y que puntualiza que todo acto de resistencia será considerado como tal si se ha producido a posteriori del 16 de junio de 1940, deja fuera de esa categoría de resistentes a todos estos hombres que habían participado, insisto, ya en la campaña 39-40, y que muchos de ellos, como vimos, tienen como consecuencia ser deportados o en el peor de los casos haber encontrado la muerte en el campo de batalla. No entramos a valorarles como tal. Insisto, la legislación francesa de posguerra, y a día de hoy que sigue vigente, les deja fuera de esa categoría. Les deja fuera de esa categoría, les deja fuera de poder percibir una pensión militar a posteriori. O sea, son muchas las implicaciones que lleva esto. Insisto en el tema de construir en nacional y en masculino. ¿Por qué? Porque si ellos quedaron fuera, quienes también quedan fuera son todas ellas. Y vuelvo a la importancia que tiene en este sentido la contribución de las mujeres a la resistencia. ¿Por qué hablo de esta contribución? Porque, como decía anteriormente, no podemos entender el sostenimiento de las redes de evasión, información y acción en Francia sin el concurso de todas ellas. Es cierto que
cuando nos adentramos en su intrahistoria, lo que vamos a ver en un primer momento es que hay claramente un reparto sexuado de las tareas resistentes en Francia en este momento. ¿Por qué? Porque ellas, por norma general, no van a ser utilizadas en labores de guía, por ejemplo, en el Pirineo, pese a que muchas tienen un conocimiento muy específico del terreno, porque incluso son precisamente de la zona, es decir, han nacido cerca de esa zona, no van a protagonizar esas tareas. Normalmente van a ser empleadas en tareas que podrían asimilarse a lo que llamamos tareas de resistencia civil, donde ellas van a protagonizar normalmente labores de asistencia, de cuidado de heridos, de mantenimiento de casas o pisos o sí, casas, pisos francos que se utilizarán como refugio o como etapas para quienes están en tránsito, falsificación documental, por supuesto, correos que transportan información, pero insisto, normalmente alejadas de estas otras tareas de guía que son reservadas para los hombres o, en el caso de las redes de acción, también alejadas de lo que serían las acciones con las armas en la mano, ¿no? Y esto es algo curioso porque las armas en la mano es un concepto que resulta muy útil de utilizar, pero que no por ello no es polémico. ¿Por qué? Porque las armas en la mano sí que las tenían. De hecho, fueron las principales, o los elementos principales en el hecho de transportar armas hasta el maquis, por ejemplo, recepcionar lanzamientos de paracaídas que enviaba Londres y, insisto, colocarlos, transportarlos hasta el maquis, pero ahí tendríamos esa casuística. ¿Qué es lo que hay que subrayar? Esta participación, sin duda alguna, y a diferencia de lo que hemos visto con el concurso en compañías o en legión, que se produce, digamos, en los términos de un ejército regular, aquí no. Aquí estamos hablando de, insisto, una resistencia que es clandestina, que provoca una entrada en resistencia y un salto a la clandestinidad y que compromete no solamente sus propias vidas, sino que en muchas ocasiones compromete la vida de sus allegados, ¿no? Cuando no, su salto a la resistencia ha venido pautado o por el salto anterior a la resistencia o la entrada en resistencia de uno de los miembros de su familia o porque el hecho de que ellas entren a la resistencia acarrea consigo que otros miembros de su familia lo hagan. Esto es lo que llamamos una politización de los afectos. Es decir, nadie permanecía en el núcleo familiar, nadie permanecía al margen de la actividad de uno de esos miembros cuando ese miembro decidía, insisto, significarse con la resistencia independientemente de que fuera hombre o mujer, ¿vale? Y esto es lo que nos lleva a encontrar casos en los que es ella, la matriarca, la que entra, pero también es su hijo, pero también es su marido o lo ha sido su padre y efectivamente estamos conectados o están conectados en varias de estas redes, ¿no? Vamos con la siguiente. La siguiente nos lleva a alejarnos precisamente de este terreno que sería la metrópoli, por así decirlo, y salir de la clandestinidad y plantearnos qué es lo que sucede con la gente que en un momento dado había logrado salir de los campos, trabajar, pero que con la legislación de Vichy vuelven a ser sospechosos a los ojos de las autoridades francesas, que en muchas ocasiones lo que hacen es decretar un nuevo internamiento de extranjeros en campos y que implementan, por así decirlo, lo que fueron esas compañías de trabajadores, después bajo la ocupación las implementan en grupos de trabajadores donde de nuevo van a reunir a efectivos por norma general siguiendo criterios de nacionalidad. Esto es paradójico. ¿Por qué? Porque frente a una población exiliada española que llegó un momento en el que estaba muy dispersa en toda Francia, de repente hay dos elementos, dos políticas directamente dictadas desde Vichy que lo que hacen es concentrarlos de nuevo en unos espacios como son los campos o como son los grupos de trabajadores que en muchas ocasiones tienen base en campos que los van a conectar de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se conectan entre sí y en esos espacios que, insisto, han sido creados como espacios de reclusión, de represión, se va a dar lugar un nuevo fenómeno que es la toma de conciencia resistente. Cuando no, un nuevo alistamiento, en este caso, fruto de la evasión de esos espacios y de la salida por norma general hacia el maquis. Aquí sí que podríamos diferenciar dos características y es que quizás hay, creo que dos formas
diferenciadas de resistir en ese sentido a grandes rasgos, ¿eh? En el norte de Francia y en el sur creo que es bastante diferente. ¿Por qué? Porque los últimos estudios nos muestran que efectivamente aquellos españoles y españolas que deciden participar de diferentes redes de resistencia en el norte de África, en la mitad norte de África, lo hacen mayoritariamente de forma individual, sumándose al esfuerzo colectivo de otras organizaciones francesas resistentes, como podía ser Défense de la France o cualquier otra que se os ocurra. Y sin embargo, quienes lo hacen en el sur, por norma general, es verdad que los hay que también lo hacen de forma individual, pero sí que tienen sí que presentan una estructura más organizada como colectivo y organizada en torno a una organización, perdón por la repetición, que será Unión Nacional Española, que estará controlada, pese a que tiene representación de todas las organizaciones exiliadas españolas, que está controlada mayoritariamente por el Partido Comunista y que nacerá en noviembre del año 42. Eso nos lleva a, de alguna forma, también plantear las fases en las que podríamos más o menos dividir este concurso o esta contribución española a la resistencia. Yo creo que son tres. Hay una primera fase en la que encontramos, como hemos dicho, unos primeros compromisos muy centrados en la contribución a redes de paso, pero sobre todo en el que el gran organigrama de la resistencia española en Francia lo podríamos situar en torno a la reorganización interna. Hay una segunda fase que está marcada por la represión, sobre todo una represión que en el año 41 van a acusar especialmente la CNT y los diferentes sectores anarquistas exiliados en Francia, y también el Partido Obrero del POM, de Unificación Marxista, y que en el año 42, a comienzos del año 42, también va a acusar de forma evidente el Partido Comunista Español en Francia, y que además le va a descabezar, en realidad le va a dejar prácticamente sin cuadros dirigentes y va a hacer que sean los cuadros medios los que se ocupen a posteriori de ocupar esas posiciones y de reorganizar esa resistencia, insisto, en torno a la UNE y en torno a un brazo militar que se constituye, como es el 14 Cuerpo de Guerrilleros Españoles, que se constituye, insisto, también en el año 42, y que merced a su participación especialmente relevante en los departamentos del sur, al final acabará siendo integrado en los francotiradores partisanos de la mano de obra inmigrada de la MOI, y conforme vayamos avanzando en el tiempo, esa participación conjunta acabará por caducar, sobre todo porque la evolución propia de la UNE y de ese cuerpo de guerrilleros será tal que le hará avanzar mucho en su propia autonomía, hasta tal punto de que en la primavera del año 44 la UNE será reconocida por el Estado Mayor de las Fuerzas Francesas del Interior, es decir, que estará directamente conectada con lo que sería la gran resistencia que ya estaba de alguna forma dominando De Gaulle, y, insisto, incluso cambiará de nombre a llamarse Agrupación de Guerrilleros Españoles, teniendo un papel muy, muy relevante en la liberación de bastantes de los departamentos del sur francés, ¿vale? De modo que ahí es donde dejaríamos esa evolución general de los guerrilleros españoles, especializados además en una lucha que sería la lucha de guerrillas, donde evidentemente debido a su menor número a la hora de enfrentarse a las tropas alemanas intentaban hacerlo por sorpresa. Hay varios ejemplos, no exentos además de represalias por parte precisamente de esas tropas, y muchas de ellas acabaron también conectándose directamente con la deportación. Claro, esto es por lo que toca al interior. Lo que sucede en el exterior es lo que intentaba comentaros, ¿no? De ahí que sea un poco complejo porque hay que ir y volver siempre, pero lo que sucede en el exterior es que, volviendo al año 40, si queremos, encontramos a gente que había ido, a soldados españoles que habían ido a luchar a Narvik, que ya no pueden volver en realidad hasta la metrópoli porque ha sido comprometida por los ejércitos alemanes, de modo que al final acaban en Londres. Allí hay algunos de ellos que acaban incorporándose a algo que se llama la Francia Libre, que acaba de crear De Gaulle, y ahí encontramos como tres fases, ¿no? Tres fases: una es en Londres en 1940, otra es en el Levante francés en 1941, en el verano de 1941, sobre todo en Siria y en el Líbano, aunque hay alguna incorporación también interesante en lo que fue el Protectorado de Palestina
en ese momento, y otra será en el norte de África, sobre todo en el año 43. Es ahí donde situamos la mayoría de las incorporaciones de los españoles a las fuerzas de la Francia Libre, que es un poco el leitmotiv de esta investigación que se hizo, insisto, o que se publicó, no se hizo, se publicó en el año 2015. ¿Qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es gente que, insisto, había sido de nuevo recluida en campos, también campos en el norte de África, que también los hubo, por supuesto, Suzoni, Morán, son algunos de los nombres que deberíamos de retener, y que, bueno, hay una situación que empieza a cambiar en el año 42. ¿Por qué? Porque en el año 42 se produce algo que es muy relevante, que es el desembarco de tropas británicas y norteamericanas en el norte de África, en lo que se llamará la Operación Antorcha, sin avisar a De Gaulle, por cierto, y donde lo que sucede es que por primera vez, desde 1939, encontramos elementos aliados que desafían, insisto, a las tropas del eje, en este caso al Afrika Korps, y inician, bueno, un periodo de batalla que acabará en la primavera de 1943 con la batalla de Túnez y con la expulsión del Afrika Korps precisamente del continente africano por parte de los aliados. Pero claro, lo que a nosotros nos interesa es poner el foco en los españoles. ¿Dónde estaban los españoles en ese momento? Los hubo que lograron sobrevivir como civiles en esas sociedades del norte de África, principalmente en el oranesado. Como sabéis, Orán había tenido una gran tradición española durante los años 10, 20, por precisamente el número de llegadas de inmigrantes económicos españoles que habían llegado allí. Y, por el otro lado, encontramos gente que, a consecuencia de la guerra civil, insisto, en esa última oleada, pues alcanzaron esos territorios y, insisto, habían logrado sobrevivir en lo civil o algunos de ellos seguían recluidos en campos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que por primera vez se va a legislar para, insisto, conforme avanza los aliados en la conquista de ese territorio, ir abriendo campos. Los primeros que se abrirán serán los campos marroquíes en enero de 1943, los segundos que se abrirán serán los campos en Argelia ya en el mes de mayo, finales de mayo, principios de junio de 1943. Frente a eso, lo que encontramos también son algunos nombres propios. Encontramos un nombre propio que es el de Joseph Puig, que es un francés que estuvo precisamente al mando brevemente porque tuvo un affair con Martí, no muy afortunado, y entonces le sacó al mando de la 14 Brigada Internacional, la Marsellesa en España, pero que va a ser para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque estuvo, pertenecía al Partido Comunista Francés y estuvo encargado sobre todo de la recluta de extranjeros para esa nueva unidad que se iba a crear con el objetivo de alguna forma de intentar convencer a la gente que estaba, a esos extranjeros que estaban en campos, de que se sumasen al esfuerzo de guerra francés. Él intenta y lo logra, llevar a cabo una serie de giras de reclutamiento por esos campos que comienzan, como digo, en enero del año 43 y que se extenderán por esos 6 primeros meses, primero ayudado por el que fuese Miguel Buiza, que no sé si sonará ese nombre, pero Miguel Buiza había sido el almirante de la flota republicana que había arribado a Bizerta precisamente como predecesora de lo que fue la gran ola de llegadas de civiles a esos territorios norteafricanos franceses, y en una segunda parte intentará, una vez acabada la aventura con los cuerpos francos de África, intentará incorporarlos a lo que son las tropas de la Francia Libre en esa tercera fase de la que yo os hablaba, que es la de 1943, que se va a caracterizar por la creación, por la llegada de muchos españoles a los rangos de la Francia Libre, pero sobre todo por la creación de una unidad que es el Regimiento de Marcha del Chad, que se integra dentro de la Segunda División Blindada. Yo sé que esto es difícil, pero Segunda División Blindada que comanda Leclerc, Regimiento de Marcha del Chad, tercer batallón, donde hay 3 compañías de combate, la 9, la número 10 y la número 11, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque es aquí donde situamos por primera vez a los españoles en una unidad que, es cierto, en el momento de su creación va a tener una mayoría abrumadora española. Tanto como que prácticamente, a salvo de unos 10, 12 internacionales, muchos de ellos brigadistas, el resto son españoles
y es verdad que la oficialidad queda en manos francesas, en un capitán que se llama Raymond Dron, que será quien la vaya a comandar prácticamente hasta el final de la guerra, aunque luego, cuando es ascendido a jefe de batallón, colocan a un teniente en su lugar, ¿no? Que también va a ascender a capitán. Pero, insisto, para nosotros lo que importa es que es en este momento, precisamente en Orán, en el verano de 1943, precisamente en agosto de 1943, al calor de todas estas giras de reclutamiento por esos campos de internamiento, etcétera, etcétera, con gente que venía de la Legión, que como os he dicho antes, intentaba desertar y ganar eso, cuando se crea esta unidad. ¿Por qué es tan importante esta unidad? ¿Por qué? ¿Porque he escrito otro libro, Soria? Pues no, no es esa, la razón no es esa. La razón es que hoy en día, yo que llevo dedicado a esto unos cuantos años, por norma general, cuando preguntamos por una imagen sobre los españoles en la liberación de Francia, pues vienen a la mente imágenes como estas, más o menos. Bueno, estas no, porque no se conocen mucho, pero porque son las del desembarco precisamente en la playa de Utah, que es cuando llega el 1 de agosto las tropas. Pero pues, verán imágenes como esta que viene ahora. La siguiente. Como esa, ¿no? Que particularmente se parece bastante a la de Paco Roca, ¿no? La de Paco ponía, no lo ponía aquí, lo ponía aquí el Teruel, y el de detrás no veíamos bien cuál era, no sé si era el Ebro o cuál era, no, era el 23, ¿no? Y sin embargo aquí, bueno, vemos otra imagen, ¿no? Que es el mismo día, pero esto es una imagen de archivo, claro, y lo que vemos es, bueno, otro de los carros que también se conocen mucho, ¿no? Como es el Resistencia. Pasa que la imagen aquí nos aparece pixelada, y un paisano mío que está aquí comandando ese carro, que es Martín Bernal, que era de Zaragoza, bueno, de Garrapinillos, de un pueblecito al lado de Zaragoza, instalador de calderas, anarquista, bueno, pero que en realidad lo que viene a significar es que, evidentemente, esto es un desfile del día 26, donde lo que se está haciendo es, bueno, festejar la liberación que se ha producido en horas anteriores. Por norma general, la memoria nos ha llevado, en muchos casos, por mal camino. En el caso de, hablando de la liberación de París. ¿Por qué? Porque, claro, a la hora de contar una historia que no se había podido contar durante tanto tiempo, hubo quienes se emocionaron mucho al tener la oportunidad de poder contarla. Y quizás esa emoción a veces se confunde o nos lleva a confusiones. ¿Por qué? Porque, bueno, hay recuerdos o olvidos inducidos, hay recuerdos que se deciden no recordar o que se modifican para que ese relato que estamos construyendo, ahora que por fin nos dejan comunicarlo, sea lo más redondo posible, si me permitís la expresión. Claro, eso nos lleva en muchas ocasiones a poder ver titulares como, bueno, los españoles liberaron París, ¿no? O España liberó, esto es un tuit que lo tenía, no sé por qué no se lo he puesto, pero España, la contribución de España en la liberación de París, los españoles los primeros, la 9, la primera en llegar la primera en liberar la capital, etcétera, etcétera, y no importa quién lo hace. En realidad es bastante curioso ver quién hace todo esto, ¿no? Porque quien se ocupa de apuntalar este tipo de relatos son periodistas, sin duda alguna, son instituciones, poderes públicos, asociaciones, historiadores, también los hay, por supuesto. Y en realidad su producción en torno a todo esto genera una industria cultural que es súper interesante para todos nosotros, porque al final acaba de alguna forma generando un relato que es el que más extendido está, en el que lo que hacemos es intentar, o lo que hay es una versión simplificada del pasado circulando entre todos nosotros, y que es verdad, tiene una fuerza increíble, porque esa industria tiene una fuerza increíble. Lo que yo hago aquí no tiene fuerza, ¿no? Tiene poca, o lo que yo hago ahí tiene poca fuerza, ¿no? De ese libro se vendieron 1.200 ejemplares, y del de los cosacos se han debido vender 900 o 1.000, como mucho, ¿vale? De libros en los que aparece esta historia mucho más adornada, se venden 30.000.
bueno, no solamente ella, insisto que son los poderes públicos también los que en muchas ocasiones están por la labor de blindar este tipo de versiones. ¿Qué es lo que sucede? Es que interesa esto. Quiero decir, es que al final el consumo popular de historia, que es de lo que trata todo esto, nos dice mucho, ¿no? Y en realidad nos dice que aquí había un nicho muy importante porque existía la necesidad para varias generaciones, tanto en Francia como en España, de comunicar las experiencias de sus propios antepasados, de reivindicar precisamente ese olvido, de denunciarlo, el olvido francés, de denunciar la censura franquista y de, insisto, construir una historia en la que por fin ellos podían ser los ganadores, ¿no? Porque también va de eso, ¿no? De construir una historia en la que por fin haya quienes han ganado, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que es complejo el hecho de construir esta historia, sobre todo porque en el camino nos dejamos muchos detalles y cuando hablamos de detalles normalmente hablamos de gente. Y son personas. Y esto es lo importante. ¿Podemos ir a la diapositiva anterior, por favor? Las personas, por ejemplo, que nos dejamos de por medio son ellos. La liberación de la capital francesa hubiera sido absolutamente imposible sin el concurso de su propia población. Lo decía De Gaulle, claro que sí, pero es que fueron precisamente el Partido Comunista francés quien llama a la huelga. El día 18 ya la población de París está en huelga. Lo que están haciendo, yo creo que no hace falta explicarlo. Están levantando los adoquines de París para construir barricadas, para comprometer algunos de los puntos estratégicos de la ciudad. Es decir, que cuando los carros de la segunda división blindada llegan a París, hay una parte de la ciudad que está controlada por la resistencia. Entre otras cosas, el ayuntamiento, la prefectura de policía, etcétera, etcétera. Quiero decir, no podemos contar la historia solamente como a nosotros nos viene bien, olvidándonos de todos ellos, porque entre los que mueren en París, en las plaquitas, también hay gente de esta que murió, ¿no? De modo que ahí sí que encontramos, quizás para mí, la razón de mayor fuerza, ¿no? La de intentar volver sobre esos relatos que son más complejos, que son muchas veces más polémicos, que no nos presentan la historia tan cerrada, tan adornada, pero que en su interior esconden sorpresas tan agradables como efectivamente el hecho de poder reconocer también el compromiso de todos ellos, ¿no? Vamos con la siguiente. Y la siguiente. ¿Por qué? Porque en realidad, si seguimos rascando, hacia donde nos lleva toda esta historia es hacia la de volver sobre una historia en la que efectivamente es la victoria final, en el caso del mes de mayo, la que está en el horizonte. Muchas ocasiones habrán oído, seguro que lo han hecho, efectivamente, que la 9 libera París y que la 9 además es la unidad que llega a conquistar el nido del águila de Hitler. No sé si saben ustedes lo que es el nido del águila de Hitler. Sí, todo el mundo lo sabe. Si no lo explico rápido, es un regalo que le hace el partido nazi a Hitler por sus 50 cumpleaños y le dicen, mira, te regalo un refugio en el Obersalzberg, en los Alpes bávaros, una casa, se llamaba la Kleistenhaus, donde abajo estaba el Berghof, que es la residencia que se diseñó para impresionar de alguna forma a los mandatarios extranjeros, y después arriba estaba este otro edificio, ¿no? Bueno, el nido del águila en la guerra, durante la guerra, se convierte en Berchtesgaden, que es donde está todo esto, ¿no? La población y el Berghof y el nido del águila se convierte un poco en una leyenda, ¿no? Porque hay una competición, ahí sí que hay una competición entre los soldados de Patton y las tropas francesas por ver quién llega antes ahí, ¿no? Y la casualidad hace que, Hollywood es muy potente, evidentemente, entonces también, daño, no tan, quiero decir, no es que haga tanto daño, al final es muy interesante porque Hollywood lo que hace es construir en positivo, pero para ellos, ¿no? De modo que también es interesante, hay un gran trabajo que es Hermanos de Sangre, que seguro que han podido, no sé si conocen la serie que hizo HBO, pero en realidad todo viene de una obra que es un estudio documental que hace Stephen E. Ambrose sobre una compañía que es la Easy Company de la 101 Aerotransportada,
donde ya se plantea esto, en los capítulos finales ya se plantea todo esto. Por cierto, él fue el biógrafo de Nixon, si no me equivoco, es un historiador también bastante, o sea, es un historiador reputado, ¿no? en Estados Unidos. Y lo que encontramos es que efectivamente para él son las tropas norteamericanas las que van a llegar a conquistar el Berghof y el Nido del Águila, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando nos vamos a buscar un poco más en los archivos, al final encontramos hasta imágenes, como podéis ver, y no solo estas, sino que está en la serie H del ECCEPAD, de ese establecimiento de los archivos del audiovisual franceses, que está dedicada por entero a todos los informes, o sea, todo el material audiovisual que los corresponsales de guerra, perdón, los servicios de imagen, los camarógrafos norteamericanos que avanzaban con las tropas habían conservado y las tenemos ahí. Podemos ver las imágenes perfectamente y en las imágenes aparecen algunas de estas también, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estas imágenes en realidad están tomadas, como podéis ver, una fecha bastante significativa, que es el 5 de mayo, que es el mismo día que se libera Mauthausen. Y lo que nos dan a entender es, en primer lugar, que quienes primero han llegado al Berghof, que está ya completamente destruido porque ha sido bombardeado. De hecho, hay imágenes propias, también no os la he puesto, pero podría haberlo hecho, de un P-47 sobrevolando la zona porque ya la han bombardeado. Y lo que llegan es, bueno, a encontrar un edificio en ruinas, ¿no? Del cual los franceses encuentran dentro esto que ustedes dirán que es una bandera francesa, pero no. Es una bandera holandesa que han tumbado para que aparezca en vertical y parezca que es francesa, ¿no? O haga las veces de francesa. Y lo que encontramos es, insisto, la llegada primero y la última de las fotos, que es la ruta de acceso al Berghof, arriba, ¿vale? El Berghof se podía subir en un ascensor que está chapado en oro, que si van ustedes a visitarlo pueden subir en él todavía porque se conserva, pero también se puede subir por carretera, que es como subieron las tropas, y ahí estaban, bueno, algunos de los elementos de las SS habían tumbado algunos árboles para hacer más dificultoso el esto. Bueno, claro, interesarse mucho por esto hace que uno sepa hasta algunas veces diferenciar cuáles son los símbolos que aparecen en los carros de combate. En este caso no se ve, pero si nosotros mirásemos, perdón por la espalda, pero si nosotros mirásemos bien en este morro de aquí, no, pero en este morro de aquí, aquí veríamos el número del carro, que no lo estamos viendo, pero en esta imagen, que ahí no se aprecia, sí que veríamos cuáles son los símbolos que lleva ese carro encima. Y evidentemente no es los símbolos de la 9, sino que es la 12 compañía del mismo regimiento, es cierto, es la 12 compañía, no pasa nada. Pero bueno, si nos ponemos a contar la historia un poco bien, pues diremos que evidentemente es la 12 compañía con el capitán Tulleres quien va a llegar la primera a ese Nido del Águila, y que la 9, como tal, solamente estará autorizada a subir a visitar el Nido del Águila el día 7 de mayo, después de que se reciba la rendición oficial en el cuartel general de Eisenhower por parte de las tropas alemanas. De modo que cuando suban los hombres de la 9 a visitar ese edificio, lo harán ya como turistas de una guerra que en Europa ya ha terminado, no como conquistadores del edificio. Es algo que, insisto, debería hacernos reflexionar de nuevo sobre cómo ha llegado a nosotros la historia. Y esta sí que no la quería dejar pasar, porque la historia ha llegado a nosotros de muchas maneras, pero sobre todo, cuando nos ponemos a conmemorarla, también resulta divertido. ¿Por qué? Porque además de cultivar este tipo de, en ocasiones, bueno, pues visiones que, digamos, serían adulteradas o que carecen de sostén histórico, y con esto no digo que la mía sea la última, ni mucho menos, no será así. De hecho, yo nunca tengo miedo a reconocer que los libros que publico, al día siguiente de salir esos libros están caducados. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que sabe más, porque siempre hay alguien que puede aportar más, ¿no? En el libro del 2022, que es el último que se publica, donde aparece el listado de 361 hombres que formaron, de 14 nacionalidades diferentes que formaron parte de la 9, ya hay correcciones que hacer a ese libro, porque hemos encontrado duplicados y que modifican, porque hemos encontrado gente que situábamos en un sitio y estaba sirviendo con un nombre falso y nos han dado nuevos datos para poder decir, la historia está viva.
¿no? Y negarse a seguir cultivándola, yo no creo que sea la vía, sino al revés, ¿sabes? El hecho de, evidentemente, intentar poner nuestro grano de arena y seguir cultivándola, yo creo que es la forma de hacerlo. Pero claro, cuando las instituciones están por el medio, es cierto que hay que andar con cuidado, ¿no? Y sobre todo, es cierto que hay que tener cuidado con los usos públicos, por supuesto, pero con la instrumentalización también. ¿Y por qué considero que era interesante poner esta imagen? Porque creo que este es uno de los casos que mejor pueden, de alguna forma, ilustrar los peligros que encierra este tipo de reconstrucciones. ¿Por qué? Porque en la imagen, alrededor de el que fuera ministro de Defensa, José Bono, encontramos a varios hombres, ¿no? Y en los que nos interesan especialmente a nosotros son dos. El primero de ellos es el de arriba a la izquierda, que está al lado de la insignia de la segunda división blindada, precisamente, que es Luis Royo, nacido en Barcelona, por cierto, de padres inmigrantes económicos aragoneses que vinieron a trabajar aquí. Y el segundo, bueno, soldado, primero legionario en Francia y después soldado de la 9. Y el segundo es Ángel Salamanca, al que ustedes tienen allá a la derecha, que está con el logotipo precisamente de la División Azul, porque fue uno de los voluntarios que fue al frente, a combatir al frente del Este. Ya saben, si quieren ustedes más referencias sobre eso, pues visiten por favor las obras de Núñez Seixas, ¿no?, sobre el frente del Este y la participación de la División Azul allí, la 255 División de la Wehrmacht, que estuvo integrada, insisto, en las tropas alemanas. Ya de por sí la imagen es compleja y la imagen fue acompañada además de hacer desfilar a Ángel Salamanca y a Luis Royo el día del 12 de octubre, precisamente juntos, como creo que las declaraciones de Bono fueron como abrazo de concordia. Concordia es una palabra muy complicada que ahora mismo en Aragón está bastante de moda con la derogación de la ley de memoria democrática, pero insisto, como abrazo de concordia, eso, claro, esto fue un escándalo completo, ¿no?, para todas las corresponsalías extranjeras en España. Esto abrieron titulares, yo recuerdo titulares como si Hitler siguiera vivo hubiera desfilado en España, etcétera, etcétera. O sea, esta era esto, ¿no? De modo que quizás lo que nos tiene que llevar a pensar algo de esto es que a la hora de reconstruir deberíamos de intentar hacerlo, bueno, con un mínimo de respeto y sobre todo que no vale la tabla rasa, sino que lo que vale son de alguna forma los análisis que sean un poco más acertados. Yo no estoy hablando... no hablo de que tengamos que, ni mucho menos, obviar el olvido al que fueron sometidos tanto la historia como la memoria de quienes participaron en la resistencia. No hablo de eso, por supuesto que no. Pero yo creo que, independientemente de que ese olvido tenga que ser denunciado, no creo que la fórmula para denunciar ese olvido sea repetir los mismos errores construyendo en positivo a través de otros relatos que, insisto, lo que hacen es de alguna forma manosear lo que fuera la historia de todos ellos y sobre todo, algo más importante, lo que fue su sacrificio, porque al final, si no, lo que conseguiremos será lo mismo que entonces, es decir, construir un relato a la carta de su compromiso antifascista. Nada más. Bueno, pues muchas gracias y viva la juventud, ¿sabes? En plan, que estamos todos aquí, claro que sí.